Entonces, para iniciar la clase, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran que resolvamos de la clase anterior, con toda confianza aquí estoy. Profe, yo quisiera que de pronto me aclarara bien la diferencia de los estados financieros de propósito especial y general. Es que no me quedó como muy bien clara y estuve leyendo, pero que es la misma. Claro, Alexis. Entonces, los estados financieros de propósito especial, como su nombre lo dice, van destinados a personas especiales. Es decir, esos estados financieros se elaboran con un propósito especial y para usuarios de la información especiales. No son de obligatorio registro, no son de obligatoria elaboración, simplemente lo que buscan es satisfacer una necesidad puntual. En ese orden de ideas, esa necesidad puntual que ellos buscan satisfacer solamente le compete a un usuario o a unos usuarios determinados de la información. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el estado de costos, que solamente el objetivo de él es informar el estado del costo de la materia del producto manufacturado y vendido en un periodo contable a la empresa, y solo le compete a las personas que necesiten saber el costo. O el inventario, que solamente va destinado a las personas que necesitan conocer el inventario, pues la información es muy precisa y muy específica. Mientras que los estados financieros de propósito general tienen la cualidad de que son para usuarios indeterminados, es decir, para cualquier persona. Eso sí son obligatorios, y su realización sí es obligatoria y brindan información más global de la empresa. ¿Te queda claro? Sí, señor, profe, entonces los de propósito especial se aplicarían más que todo en empresas privadas o no. Pues, no, en cualquiera, bien sea en empresas privadas o en empresas públicas, pero es de acuerdo a la necesidad que se tenga de información financiera. Bueno, señor, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Qué más preguntas? Profe. Dime. No entiendo muy bien lo que es partida doble. Pero esa no la voy a evaluar. No te preocupes, que esa sí la explico ahorita, John David. Bueno, muchas gracias. Esa no entra en la evaluación. ¿No hay más preguntas? Entonces, si no hay más preguntas, empecemos con las consultas. Teníamos puntualmente, ¿qué consultas? Partida doble. ¿Me las recuerdan? ¿Qué es partida doble? ¿Qué es impuesto de renta? ¿Cuál es la tarifa? Tarifa del impuesto de renta. Legal. ¿Cuál, perdón? La reserva legal, sí. Impuesto a la renta. La tarifa del impuesto de renta, la tarifa de la reserva legal. ¿Cuál es la contable o patrimonial? ¿Qué es partida doble? Contable. ¿Cuál es la ecuación contable? Es muy importante. ¿Qué es partida doble? Bueno, entonces las vamos a ir resolviendo. Obviamente supongo que las estudiaron para el parcial. Las vamos a ir resolviendo en el desarrollo de la clase. ¿Listo? ¿Les parece si empezamos con el parcial ya o empezamos con la clase y dejamos el parcial para la segunda mitad? Como ustedes prefieran. ¿De una vez? ¿De una vez el parcial entonces? Ahora. Al fin, pero es que no hablan. Sí, al final, profe. Listo, cuando se quiera, profe, que ya estamos todos. Pues sí, ya estamos todos, pero bueno, entonces lo voy a dejar para el final y vamos a iniciar con el contenido de la clase de hoy. Listo. Bien atentos. No hay problema, que profe, de pronto nos cargamos con la información de esta clase y ya nos olvida lo otro. Creo yo, ¿no? No, lo voy a hacer al final, no se preocupen por la información de esta clase. Solamente voy a darlo a las consultas, lo que veamos ya ahorita no, pero las consultas sí. ¿Listo? Listo. Bueno, niños, entonces vamos a empezar con el estado de situación financiera o balance general. Nosotros ya hemos hablado la clase pasada del estado de resultados. Dijimos que era un estado financiero que nos presentaba el resultado de la empresa. Lo más importante era que lo presentaba en un periodo de tiempo. Por eso decíamos que era un video, porque yo necesitaba registrar la información desde que el periodo inició hasta que terminó.
Es decir, si me presenta ventas, esas ventas desde cuándo hasta cuándo se dieron, o si me presenta costos, esos costos desde cuándo hasta cuándo fueron. Por eso la importancia del periodo contable, ¿sí? Por eso la importancia de que lo tengan en cuenta, que el estado de resultados es por un periodo contable y me tiene que presentar información del periodo contable. Continuando con ese orden de ideas, entra entonces en juego otro estado financiero que es el que vamos a iniciar hoy y es con el cual vamos a empezar a trabajar ya. El estado de resultados lo retomamos las dos últimas o la última clase del curso. De momento vamos a trabajar netamente con el estado de situación financiera. El estado de situación financiera no se presenta por un periodo contable, sino que se presenta a una fecha. ¿Cuál es esa fecha? El último día del periodo contable. Es decir, la información no me va a decir desde cuándo hasta cuándo viene, sino en el último día del periodo contable con qué situación la empresa, con qué situación financiera terminó la empresa. Es lo único que me va a decir, listo. Entonces, pues igual vamos a verlo en detalle. Ya les comparto pantalla. ¿Están viendo? Ok. Entonces seguimos con nuestros videos de contador contado. Espero que los estén viendo. Son muy útiles. Les puedo ayudar bastante. Y empezamos con el estado de situación financiera o balance general. Amigos, ¿cómo están? Venimos nuevamente desde Contador Contado. El día de hoy les vamos a explicar algo que es sumamente importante, no nada más para contadores. Venimos a explicarles algo que a los empresarios, a clientes, a proveedores, a los bancos mismos les importa demasiado. Vamos a hablar de lo que es el balance general. Vamos a explicarlo de una manera en que tú lo puedas entender fácilmente. No nos vamos a meter en tecnicismos, que si las normas de información financiera. Por ahora eso sí es importante, pero no lo vamos a tocar en este momento. Lo que queremos es que tú puedas entender cómo leer un balance general y que también es conocido como el estado de posición financiera, ¿sale? Entonces, no nos vamos a meter en tecnicismos, esto es muy importante porque seguramente va a haber algún otro contador que obviamente entiende estos conceptos y va a decir, oye, pero es que tú no lo estás explicando de cómo lo dice la norma de información financiera. No importa, ahorita lo que importa es que tú lo entiendas al momento de que veas un balance general, ¿sale? Ahora, el estado de información de posición financiera, ¿cómo lo vamos a entender? Primeramente es un balance general que está integrado tanto por el activo como por el pasivo y el patrimonio. No te preocupes, ahorita vamos a explicar qué es tanto el activo, el pasivo, el patrimonio, el capital social o como lo quieran llamar, ¿sale? Ahora, este estado de posición financiera, ¿de qué nos sirve? Nos va a mostrar cuál es la situación de una empresa, de una organización, incluso de una persona física que lleva actividades empresariales. ¿Qué es lo que nos va a mostrar esta situación de la empresa? Bueno, nos va a mostrar primeramente qué tiene la empresa. Si tiene a lo mejor algún tipo de crédito, si tiene algún tipo de proveedor, si tiene cuentas en sus bancos, si tiene dinero en las cuentas de sus bancos, pero lo que importa primero es saber para qué nos sirve. Nos va a dar una fotografía de la empresa, nos va a decir qué tiene, nos va a decir a quién le debe, cuánto debe y sobre todo quién conforma la organización o la empresa, ¿sale? Pero para poder entender un poquito más esto, es importante que tú conozcas los conceptos básicos de lo que compone un estado de posición financiera. ¿Y cuáles son esos conceptos básicos? Bueno, es el activo, es el pasivo y es el patrimonio de la empresa, ¿sale? Es muy importante. Señor, dime. No sé si soy solo yo, pero no veo nada en pantalla. Yo tampoco veo nada, profe. ¿Sabe qué les pueden dar? Denle en fijar chat a la imagen del profesor para poder que les vea, porque a mí me estaba pasando eso hace un instante y yo le di fijar en la imagen del profesor y se me dio una empecé a ver la pantalla de él. Inténtelo a ver si apunta así. ¿Listo? Ok. Entender esto, porque existen muchos empresarios que nos dicen, oye, pero es que yo no necesito saber el activo, tú nada más explícame cómo debo entender un estado de posición financiera. Bueno, si no entendemos qué es un activo, si no entendemos qué es un pasivo,
no vamos a poder saber leer lo que es un estado de posición financiera o lo que es el balance general, ¿sale? Ahora, ¿cómo saber qué tiene una empresa? Primeramente, es importante saber qué es un activo. El activo son todos los bienes y derechos que posee una entidad financiera. ¿Qué es esto? Si yo tengo, por ejemplo, lo que es dinero en el banco, si yo tengo un edificio o si tengo carros que he comprado desde la empresa con el dinero de la empresa, todo eso es patrimonio de la empresa, es el activo. Es decir, si yo en el banco tengo 50,000 pesos, bueno, esos 50,000 pesos forman parte de tu activo porque es tuyo, tú lo tienes. Lo mismo ocurre con un carro. Si tú tienes un carro, ese carro forma parte de la empresa. Y es más, en muchos de los casos existen lo que son socios que aportan terrenos o que a lo mejor tienen sus propios edificios y dicen, oye, pero es que yo para formar la sociedad quiero darte mi edificio o mi terreno. Bueno, todo esto que te acabo de decir forma parte del activo. En otros videos que tú vas a poder encontrar posteriormente, vamos a explicar a detalle lo que son las cuentas de activo, cuáles son las cuentas que son más fácilmente disponer de ellas. Es importante saber que dentro del estado de posición financiera, el activo se compone desde su grado de exigibilidad, desde su grado de disponibilidad, porque la exigibilidad es de la parte del pasivo, el activo es desde su parte de disponibilidad, es decir, ¿qué es lo que yo puedo tener primero? Obviamente lo que yo tengo en la mano es el dinero, es lo primero que yo puedo hacer. Si voy al banco y saco dinero, ¿vale? No así con un carro, por ejemplo. Al carro, bueno, lo tengo que vender, lo tengo que primero transformar en algo que yo pueda intercambiar para poderlo hacer disponible y de ese modo solventar alguna obligación o a lo mejor algún pasivo, etcétera, etcétera, ¿sale? Pero lo importante es de que el activo sepas que son los bienes o los derechos que tiene una empresa, ¿sale? Ahora, ¿qué sigue después? Sigue el pasivo. El pasivo son todas las obligaciones y todas las deudas que tiene una entidad financiera, ¿sale? Una obligación, ¿qué puede ser? Puede ser a lo mejor la deuda que yo tengo con algún proveedor o con algún banco. Si a lo mejor yo para iniciar mi empresa le solicito un préstamo bancario a cualquier institución financiera, bueno, voy a tener dinero en mi banco, sí, pero también voy a tener una deuda. Esa deuda reflejada en dinero es la que nosotros tenemos que poner en nuestro pasivo o es donde lo debemos de encontrar, ¿sale? No podemos tener nosotros en el activo cuentas bancarias en negativo, porque eso quiere decir que le debemos al banco y eso no es correcto. En el pasivo se colocan todas las deudas que tenemos con el banco o que tengamos con algún proveedor. Es decir, si yo para poderle vender a un cliente tengo que comprar ya sea mercancía o materia prima o lo que sea que le tenga que comprar, digo, eso no importa, toda esa deuda que a lo mejor me dio de crédito, ya sea 30, 60 o 90 días, esa deuda se debe de reflejar en la parte del pasivo, porque es una deuda que yo contraje, ¿sale? Y también es una obligación yo pagarle a ese proveedor. Ahora, las obligaciones no necesariamente tienen que ser nuestros proveedores. Las obligaciones pueden ser los impuestos por pagar. Es decir, yo ya tuve una relación con un cliente, me compró, tuvimos un resultado, yo tuve una utilidad y por esa utilidad yo tengo que pagar impuestos. Bueno, ese impuesto que nos salió a pagar después de generar toda la transacción con nuestro cliente se va a reflejar en el pasivo, porque es una obligación que yo tengo como un contribuyente, ¿sale? ¿Qué puede formar el pasivo? Bueno, el pasivo lo pueden formar, como ya lo dije, tanto créditos bancarios, como proveedores, como impuestos por pagar, etcétera, etcétera, ¿sale? Como lo dije hace ratito, en un video posterior vamos a explicar más a fondo de lo que es los pasivos y sus cuentas a detalle, ¿sale? Luego sigue el capital, o el capital social, o el patrimonio. Vamos a dejarlo como capital, ¿sale? Es muy importante que se entienda este concepto. ¿Por qué? Porque se puede referir a todo el dinero o todos los bienes expresados en dinero que posee una entidad financiera. Esto, traducido en otras palabras, es, bueno, a ver, yo voy a formar una empresa y en esa empresa yo le voy a meter 50,000 pesos para comprar lo que se tenga que comprar. Esos 50,000 pesos, como lo acabo de explicar hace ratito, se van a ir a nuestra cuenta bancaria. Entonces yo voy a tener 50,000 pesos en nuestro activo, pero como yo lo di de parte de un socio, si así lo quieren llamar,
esos 50,000 pesos se tienen que reflejar como el capital de la empresa. Voy a tener 50,000 pesos en mi activo, pero también los voy a tener 50,000 pesos en mi parte del capital, porque lo dio un socio. Es la forma en cómo se puede expresar el dinero que se aportó, pero desde la parte monetaria, ¿sale? Espero que esto les quede muy claro, porque si no les queda claro va a ser un poquito complicado, pero vamos a ver un ejercicio práctico para que ustedes vean lo fácil que es entender esto, ¿sale? Porque ahorita ya hablamos de conceptos, pero nada mejor que llevarlo a la práctica. Este es un balance general. No te preocupes si te asustas a primera vista. Lo vamos a ir formando poco a poco para que entiendas cómo se puede leer un balance general, ¿sale? Muy bien. Tenemos el mismo balance general, pero ahora sin ninguna información. Como lo comentaba hace ratito, el balance general o el estado de posición financiera se conforma por el activo, por el pasivo y por el capital. Hay dos maneras de leer este reporte financiero. La primera es como tú lo puedes ver, que es como una sábana de izquierda a derecha, y la otra puede ser un reporte donde el activo va en la parte de arriba, el pasivo sigue en la parte de abajo y el capital va hasta abajo. Sin embargo, esta es como la manera correcta de leerlo. Tú vas a encontrar muchos informes de esta manera, ¿sale? Entonces, retomando lo que acabamos de explicar. Primeramente vamos a suponer que esta empresa, Tornillos y Tuercas S.A., no importa de qué país sea, se va a empezar a integrar por dos socios. El primer socio va a incorporar o va a aportar a la sociedad para que empiece a trabajar dinero, porque una empresa si no tiene dinero, pues no puede trabajar, salvo que ya tenga algún tipo de capital humano, pero bueno, esa es harina de otro costal. Ahorita vamos a empezar con un importe de 50,000 pesos, ¿sale? 50,000 pesos que, como lo dije hace ratito, viene desde un socio, por lo tanto se tiene que reflejar en la parte de capital social. Ahora, como esos 50,000 pesos los tengo que meter o al banco o a la caja chica que vaya a tener la empresa, tenemos que reflejarlo en el activo, porque ya es algo que forma parte de la empresa. Entonces, ya lo reflejé primeramente aquí en capital social, tenemos que reflejarlo en la parte de bancos, o en la parte de caja, o en la parte de efectivo, o como ustedes le quieran llamar. Ahora, es muy importante que el balance general siempre esté cuadrado. ¿Qué es esto? Si ustedes acaban de ver, yo ahorita tengo 50,000 pesos en mi activo, pero yo también tengo 50,000 pesos en mi capital, ¿sale? ¿Qué es importante aquí? Que tanto la suma del pasivo más el capital sea exactamente igual a lo que tenemos en nuestro activo. Si esto no es exactamente igual, algo dentro de nuestras operaciones se ha hecho de manera incorrecta. Es una manera en cómo nosotros podemos verificar que nuestro balance general esté formado de manera correcta, ¿sale? Ahora, vamos a seguir un segundo movimiento. Yo sé que para los contadores esto no es como la forma correcta de hacer un balance general. Sin embargo, lo estamos haciendo de este modo para que aquellos que no sean contadores entiendan cómo se debe de leer un balance general, ¿sale? El segundo movimiento que vamos a hacer es que, bueno, aquí en capital social, el segundo socio dice, bueno, yo tengo materia prima, yo tengo artículos, yo los quiero dar, porque a lo mejor no tengo efectivo, pero sí tengo el material para hacerlos, o tengo los productos, o tengo lo que tenga que hacer para yo poder ofrecer el servicio. Y está valuado en 300,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a sumarle a esos 50,000 pesos, 300,000 pesos, que son lo que está aportando el otro socio, ¿sale? En este momento, en el capital, se muestra que hay 350,000 pesos. ¿Por qué? Porque fueron ya 50,000 pesos que aportó un socio, más 300,000 pesos que aportó otro socio, independientemente de la forma en cómo lo esté haciendo, ¿sale? Ahora, ¿cómo lo tenemos que reflejar en el activo? En el activo hay algo que se llama almacén. Dentro de esta cuenta que se llama almacén, nosotros tenemos que reflejar esos 300,000 pesos, porque no nos los dio en efectivo, nos los dio a través de productos, a través de materia prima, a través de lo que sea, pero siempre que sea diferente a una cuenta en efectivo o una cuenta de una institución bancaria. En este momento vamos a poner los 300,000 pesos en nuestro almacén, porque pues a lo mejor, como el mismo nombre de la empresa lo está diciendo, puede ser que haya aportado tornillos y tuercas valuados en 300,000 pesos. Si se dan cuenta, tanto la suma del activo como la suma del pasivo y del capital siguen siendo exactamente iguales. Quiere decir que vamos por buen camino, ¿sale? Ahora,
¿Qué vamos a hacer a continuación? Ahora lo que vamos a hacer es solicitarle un crédito al banco. Porque bueno, si no tenemos crédito bancario no vamos a tener dinero. Y si no tenemos dinero, pues a lo mejor no podemos comprar pues más productos, o no podemos contratar a gente, o no podemos hacernos cargo de los gastos que necesitamos para llevar a cabo a la empresa, ¿sale? Entonces en este momento vamos a solicitarle 750,000 al banco, ¿sale? Si se dan cuenta, tanto la suma del activo como el pasivo y el capital ahora son diferentes, por lo tanto son rojos y está mal el balance general. ¿Por qué está mal? Porque estos 750,000 pesos que le pedimos al banco no los hemos reflejado en el activo. Entonces, para que esto pueda estar correcto, tenemos que reflejar estos 750,000 pesos. Como es dinero lo que le estamos solicitando, tenemos que reflejarlo tanto en nuestras cajas o bancos o en nuestras cuentas bancarias. Y seguramente es una cuenta bancaria, porque difícilmente un banco va a dar esta cantidad en efectivo, ¿sale? Entonces vamos a incorporar estos 750,000 pesos y como ustedes ven, ahora nuestro activo, nuestro pasivo y nuestro capital son los mismos, ¿sale? Tenemos 800,000 pesos en nuestras cajas y bancos, tenemos 300,000 pesos de productos en nuestro almacén, pero ya también tenemos una deuda, que es el crédito bancario, ¿sale? Ahora, para seguir con la temática de esto, vamos a hacer una compra-venta tanto de productos como una venta a nuestro cliente. Vamos a comprar 300,000 pesos de productos y se los vamos a comprar a un proveedor que nos va a dar crédito a 30 días, de tal manera que nosotros tenemos en nuestro pasivo 300,000 pesos que le vamos a pagar en algún momento a nuestro proveedor, ¿sale? Ahora, tenemos que reflejar esto en nuestro activo. ¿Y dónde lo vamos a reflejar? En el almacén. Porque si le estamos comprando materia prima o productos, pues tenemos que mandarlo a un lugar donde guardarlos. ¿Y dónde es ese lugar? Pues nuestro almacén, nuestro inventario o como ustedes le quieran llamar, ¿sale? Vamos a agregarle aquí 300,000 pesos porque es lo que a nosotros nos costó, ¿sale? Ahora, de esos mismos 300,000 pesos, le puse 30,000 pesos, son 300,000 pesos. De esos 300,000 pesos, a un cliente nosotros se los vamos a vender en 400,000 pesos, ¿sale? Ojo aquí, es muy importante que se entienda este concepto. Niños, ahí no se vayan a preocupar todavía cuando les hablen de ventas, porque nosotros de momento no vamos a trabajar con ventas. Igual, él lo muestra para reflejar la utilidad, pero nosotros no vamos a trabajar con ventas de momento, sino hasta cuando estemos con el estado de resultados, que es donde se reflejan los ingresos. A nuestro cliente le vamos a vender 400,000 pesos de el producto. Puede que le hayamos vendido 1,000,000 de tornillos, 1,000,000 de tuercas, no lo sé, no sé si eso es lo que valga, pero en términos monetarios le vamos a vender 400,000 pesos de nuestro producto. Pero recordemos que de esos 400,000 pesos que nosotros le vendimos, solamente utilizamos 300,000. Entonces, como utilizamos 300,000, solamente 300,000 es lo que vamos a sacar de nuestro almacén, porque fue lo que nosotros utilizamos para venderle a nuestro cliente, ¿sale? Ahora, si nosotros hacemos esto, tenemos que sacar de nuestro almacén esta cantidad. Como ustedes están viendo, yo estoy restando estos 300,000 pesos del almacén. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero es que ahora ya no suma el activo, ya no suma la suma del pasivo y el capital con el activo. Pues no, porque esos 100,000 pesos que nosotros tenemos de utilidad, tenemos que reflejarlos en una cuenta que se llama resultado del ejercicio y que está ubicada en la parte de capital. Muy bien, entonces tenemos que reflejar esos 100,000 pesos aquí. Y esta cuenta es bien importante que la entiendan, señores. ¿Por qué? Porque el estado de resultados, el balance general nos va a permitir a nosotros ver una fotografía de qué es lo que tiene la empresa, incluyendo si tuvo utilidad o si tuvo pérdida, ¿sale? Ahora, tenemos ya nuestro estado, nuestro balance general. En este balance general, nosotros ya podemos leerlo de manera más sencilla y más clara. Tenemos 800,000 pesos en nuestros bancos, tenemos 400,000 pesos con nuestro cliente que todavía no nos paga. Es muy importante esto. Si nosotros tenemos 400,000 pesos en nuestra cuenta de clientes, quiere decir que no nos ha pagado. Y si no nos ha pagado, no lo podemos reflejar en nuestros bancos. Tenemos que reflejarlo en nuestra cuenta de clientes, ¿sale? Ahora, tenemos 300,000 pesos en nuestro almacén y que seguramente son los mismos 300,000 pesos que en un inicio aportó el segundo socio, ¿sale?
Del lado de nuestro pasivo, ¿qué tenemos? Tenemos 300,000 pesos que le compramos a nuestro proveedor y que todavía no le hemos pagado. Es bien importante esto. Si nosotros ya no le hubiéramos pagado a nuestro proveedor, aquí no tendríamos ni un solo peso, ¿sale? O ni un solo importe monetario. Estaría en blanca esta parte. Tenemos el crédito bancario que solicitamos. Recuerden, estos 750,000 pesos están reflejados en nuestros bancos y de este modo se compone lo que es la partida doble. Pero de la partida doble hablaré en otro momento, ¿sale? Finalmente en nuestro capital tenemos 350,000 pesos. Finalmente tenemos 100,000 pesos, que es nuestro resultado final. Como verán, es muy sencillo hacer o leer un balance general desde un término muy práctico. Ahora, esto es un ejercicio muy sencillo. Es importante que ustedes tomen en cuenta que todos los balances generales pueden tener muchas cuentas o muy pocas cuentas. Aquí lo importante es que ustedes sepan cuál es el origen, qué tenemos, a quién le debemos y cómo está conformado todo este balance general. Pues bueno, amigos, como verán, no es algo del otro mundo. Esta es la manera en cómo ustedes pueden leer un balance general o también llamado un estado de situación financiera. Si les gustó el video, les pido de favor que se suscriban al canal, que le den like a este video y que nos sigan en nuestras redes sociales. Créanme que con esto nosotros les vamos a poder ofrecer muchos más videos de este tipo. Por ahora es todo, amigos. Compártanlo con sus compañeros, van a ver que les va a ser muy útil. Nos vemos. Bueno, niños, con los videos de Contador Contado pasa algo, y es que a pesar de que son de México, pues la persona que hace los videos lo hace en México, pues a mí me parece que son muy útiles y que son muy comprensibles, ¿sí? Y esta es la idea, pues hacer como una introducción al nuevo estado financiero que vamos a empezar a trabajar, que es el estado de situación financiera o balance general. En ese orden de ideas tenemos que empezar pues por identificar cuáles son los elementos, cuáles son los componentes, etcétera. Es decir, hacernos una idea de qué es cada uno de ellos. ¿Quién fue que me preguntó por mi perra? Fue Alexis. Sí, señor. ¿La quiere conocer, Alexis? Bueno, me gustan los... ¿Cuál bebé? Una boxe. No, es una Es bulldog. un ñatico. Ay, qué lindo. Es una bulldog. Esos perritos Bulldog. me parecen bonitos, son todos ñatos. Sí, ronca mucho. Si la escuchan por ahí roncando es ella. Pero pues es lo más bonito de papá. Vaya, pues déjenme seguir dando la clase. No me están matando. Ah, no, esa sí está en el patio de la casa porque es muy agresiva. Ah, bueno, entonces de esa sí podemos darla ya. Sí, esta sí es mejor dejarla ya. Bueno, ya la conocieron. Bueno, niños, entonces retomemos. Ya vamos a entrar con otro estado que es el estado de situación financiera. Totalmente diferente al estado de resultados. ¿En qué difiere? El estado de resultados me presenta el resultado, bien sea utilidad o pérdida, pero me presenta el resultado en un periodo contable. Mientras que el estado de situación financiera lo que me presenta es la situación financiera, dividida en tres partes. Me va a decir cuánto tengo y cuánto debo, pero no por un periodo, sino que me lo dice a una fecha determinada. ¿Cuál es esa fecha? 31 de diciembre. La del periodo No, contable. 31 de diciembre. no, Primero de enero. Primero de enero. tampoco. Si ustedes me dicen que es del 1 de enero al 31 de diciembre, me están dando un periodo. Del primero de cada mes al 31 de cada mes. Si me están diciendo eso, me están dando un periodo. Y el estado de situación financiera no es periódico, es a una fecha. Y no es el 31 de diciembre, es el último día de mi periodo contable. Si mi periodo contable es un año, pues entonces sí sería el 31 de diciembre. Si mi periodo contable es un mes, sería el 30 del mes o el 31 del mes, el último día. Es decir, este estado lo que me muestra es, junto con el estado de resultados, que me muestra del primero de, por decir algo, supongamos que mi periodo contable es mayo, mientras que el estado de resultados me muestra cuáles fueron mis ingresos, mis costos y mis gastos del 1 al 31 de mayo,
el estado de situación financiera lo que me va a mostrar es algo diferente. Me va a mostrar la situación financiera de la empresa al 31 de mayo. Es decir, al último día, en el último instante, cuando yo cogí mis cuentas de resultados o nominales, que las dejaba en ceros y determina la utilidad, en ese mismo momento me va a decir financieramente cómo terminó la empresa. A partir de que del conocimiento de tres cosas, que son el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Qué es entonces, según la investigación de ustedes y según el video que acaban de ver, el activo? El activo es como todos los bienes que posee una empresa, ¿Sí? bien sea edificios, máquinas, autos, todo lo que una empresa posea como tal, la que sea propiedad de ella. Ok. Ya lo físico. Ok. No solamente lo físico. No solamente físico, sino lo que posea, bien sea tangible e intangible. Incluyendo lo que tenga de pronto en bancos. Exacto. O sea, vamos a definir el activo como todos los bienes que tiene la empresa. ¿Para qué son esos bienes? Para desarrollar su actividad económica. ¿Y qué espera con esos bienes? Con esos bienes espera obtener ganancias, obtener rentabilidad, etc. Aquí les voy a volver a compartir la pantalla. Con esos bienes lo que espera es obtener ganancia, obtener rentabilidad, bueno, como lo quieran llamar. Todos están con el PUC. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Con el que? Con el PUC. Entonces vamos a decir que por un lado les voy a compartir la pantalla. Miren esta hojita que les tengo aquí, niños. Mírenla. Miren cómo se llama. La hoja del Calvario. Miren cómo se llama. Pues si no estudio, sí. Bueno, niños, entonces lo primero que me va a decir mi estado de situación financiera es el activo. Es decir, me va a decir con qué terminó la empresa en cuanto a bienes del último día del periodo contable. Activos más técnicamente son bienes tangibles o intangibles, resultado de hechos económicos pasados, con los cuales la empresa espera obtener beneficios futuros y que son controlados por la empresa. Bueno, esa es la definición que me da la SNIF, pero no me voy a meter en eso. Lo primero es saber que lo primero que a mí me va a decir mi estado de situación financiera es que hay un activo. Es decir, me va a presentar al 31 de mayo, que fue el que dijimos que era mi periodo contable, con cuántos bienes terminó la empresa. Y esos activos vamos a dividirlos a grandes rasgos en 8. ¿Cuáles son esos 8 activos? Entonces, ¿qué nos decía el video? Que cómo se presentaban los activos. Como ingresos, ¿no? No, ingresos es algo totalmente diferente. ¿Los ingresos a qué pertenecen? Bienes en tanto a materialmente como monetariamente. Espérame, los ingresos, primero que nada, quedemos claro, los ingresos pertenecen al estado de resultados. O sea, no tienen nada que ver aquí. ¿Sí? Lo segundo, el video me dice que esos activos se presentan en el orden de liquidez. Es decir, en el orden en el que son dinero o yo los puedo volver dinero fácilmente. ¿Sí estoy siendo claro? Si no, igual vamos a hacerlo con el ejemplo. Es decir, vamos a presentar el dinero, los activos que son dinero o los que yo puedo volver dinero más fácilmente. En ese orden me voy a ir. Entonces, ¿cuál es el primero? El primero me dice que es el disponible o equivale o efectivo y equivalente a efectivo. Es el primero. ¿Por qué es el primero? Porque es el más líquido, porque es el dinero ya como tal, no tengo que hacer nada para volverlo dinero. De segundo, ¿qué me dice? Me dice las inversiones. Es decir, lo que yo tengo invertido en un CDT,
en otra empresa, en acciones, etc. Tercero, ¿qué me dice? Las cuentas por cobrar. De cuarto, ¿qué me dice? Me dice el inventario. De quinto, ¿qué me dice? Propiedad, planta y equipo. De sexto me dice intangibles. De séptimo me dice diferidos. Y de octavo me aparecen otros activos. Estos son los activos a grandes rasgos que tiene la empresa. Todos caben dentro de esta clasificación. Entonces, un activo que va a ser un bien que tiene la empresa para desarrollar su actividad económica. ¿Y cuáles pueden ser esos? Pues yo los puedo dividir, por así decirlo, en 8 grandes grupos, que son el disponible o efectivo equivalente efectivo, que es el dinero líquido como tal. 2, las inversiones, lo que yo tenga en un CDT, lo que yo tenga en una fiducia, etc. 3, las cuentas por cobrar, lo que yo tenga que a mí me deban, no lo que yo deba, porque lo que yo debo es un pasivo, sino lo que a mí me deben como empresa, es decir, lo que yo voy a recibir en dinero cuando una persona me pague. El cuarto, los inventarios, es decir, los objetos que tiene la empresa para desarrollar su actividad económica o para vender. Quinto, la propiedad, planta y equipo. Son activos que la empresa no tiene para volverlos dinero, sino que los tiene para desarrollar su actividad económica. Por ejemplo, un local comercial donde pueda vender, un camión con el cual transporte la mercancía, o un computador con el cual lleve la contabilidad o haga la facturación, etc. Pero tengo que entender que también son activos y que también son bienes o recursos de la empresa. Sexto, me dice intangible. Intangible es que no se puede tocar. Es decir, qué activos tengo yo, qué bienes tengo yo, así no se puedan tocar. Por ejemplo, una licencia de Office, una licencia de contabilidad, por ejemplo, una patente, una receta, en fin, son cosas a las que yo les puedo dar valor y que son bienes de la empresa y que la empresa tiene para utilizar, pero que no se pueden tocar. Los diferidos no los vamos a ver, esto ya lo vemos en la 2, y los otros activos son los que no quepan dentro de la clasificación que ya vimos, pero tampoco los vamos a trabajar. Entonces, preguntas o dudas hasta ahí con el activo. Profe, yo tengo una preguntita. Ahí señor. donde dice propiedad, planta y equipo. Sí, señor. En el equipo no entraría también de pronto en ser parte del pasivo, ya que pues uno tiene que, digamos, el empresario tiene que, digamos, pagarle al equipo por las labores que realizan. Ahí no sería también un pasivo. No. Cuando habla de equipo, no es equipo de trabajo, no es equipo de personas, sino simplemente equipos. Llámense computadores, máquinas. ¿Sí me entiendes? Ah, ya le entendí. Muchas gracias, profe. Listo, con gusto. ¿Qué más preguntas referente a los activos? Bueno, si no hay preguntas, entonces miremos que el activo aparece con el número 1. Es mi primer elemento. Como es mi primer elemento, lo identifico con el número 1. Y todos estos que me aparecen de aquí abajo ya les empiezo a dar una codificación PUC. Es decir, ya les empiezo a poner códigos de acuerdo al Plan Único de Cuentas que está establecido en el Decreto 2650 de 1993. ¿Cuál es el primero? El primero es el disponible o efectivo equivalente a efectivo. Ese es mi primer activo, pero como activo es el 1, entonces le antepongo un 1. Y si a mí me hablan de la cuenta 11, como empieza en 1, ya sé que pertenece al activo, y el 11, como es el primero, es disponible o efectivo y equivalente a efectivo. Lo mismo va a pasar con las inversiones, es la 2, pero como pertenece al activo, entonces va a ser la 12. Cuentas por cobrar, que es la tercera, como pertenece al activo, le antepongo el 1 de activo y va a ser la 13. Inventario, que es la cuarta, como pertenece al activo, le coloco el 1 y va a ser la 14. Propiedad, planta y equipo, que es la quinta, como pertenece al activo, le coloco el 1 y va a ser la 15. Intangibles, que es la sexta, como pertenece al activo, le coloco el 1 y va a ser la 16. Diferidos, que es la séptima, como pertenece al activo, le coloco el 1 y va a ser la 17. Y otros activos, que es la octava, como pertenece al activo, le coloco el 1 y va a ser la 18. Así no solamente yo voy a saber los nombres de las cuentas, sino que voy a empezar a relacionarlas con un código. ¿Cuál es ese código? Pues simplemente yo ya sé que si la cuenta empieza por 1, cualquier cuenta que sea, por el hecho de empezar con 1, va a pertenecer al activo. ¿Soy claro hasta ahí?
Profe, pero uno también lo puede relacionar, digamos, 1.1 No, de, por ejemplo, no, tiene que ser así sin puntos, sin nada, sin solo nada, 1, solamente el código. Si no es 1-1, ok. sino 11. Ya lo vamos a leer Bueno, completo. 11. Entonces, si a mí me hablan de la 14, yo digo, bueno, empieza por 1, o sea que pertenece al activo, ya sé que es un activo. Y el cuarto es inventario, 14 inventarios. Y obviamente esos inventarios se van a desglosar en más. Y esos más se van a desglosar en más, hasta llegar a 6 dígitos, que es lo que ustedes tienen en su PUC. No se preocupen, lo vamos a ver después paso a paso. De momento a que voy a que si ustedes abren su PUC en la sección de activos, se van a encontrar con estos grandes grupos. Claros hasta ahí y claros que es un activo y que es un pasivo. Y que es un activo, perdón, solamente. Profe, yo tengo una preguntita. Dime. ¿Hasta cuántos dígitos lo vamos a manejar? 4, 6, 8. Yo espero que no, hasta 8 no, hasta 8 no se maneja. Hasta 8 lo manejan son las empresas ya en la parte contable, pero hasta 8 no. Yo aspiro que lleguemos hasta los 6. Listo, profe. No, es que es más, yo aspiro no, tenemos que llegar hasta los 6. Listo. Pero de momento solamente lo vamos a hacer así. Ok, entonces queda claro esto. Sí. Sí, muchas gracias. Listo, con gusto. Me voy para mi segundo elemento, entonces. Acuérdense lo que nos decía el video nos lo presentaba en dos partes. Nos decía que en una parte izquierda estaban todos los bienes de la empresa, ¿sí? En esta parte izquierda. En esta parte izquierda estaba lo que eran los bienes de la empresa. Pero también nos decía que había una parte derecha. Esa parte derecha de la situación financiera, ¿qué me dice? Esa parte derecha lo que me dice es de dónde salieron los recursos para yo comprar o financiar mi parte izquierda. Es decir, de dónde salió todo lo que yo utilicé para invertir en mi parte izquierda. Y esa parte derecha la dividimos en dos, que va a ser el pasivo y también va a ser el patrimonio. ¿Cuál es la segunda parte? El pasivo. ¿Qué son los pasivos? Son como las deudas o las Cuentas por pagar. Ok, entonces los pasivos son todas las deudas que tiene la empresa con terceros. Es decir, es toda la plata o el dinero o los recursos que le está debiendo la empresa a terceras personas. También tiene su clasificación. Dime. Ahí dentro de una compañía también ingresa la nómina de los empleados. Si no se la han pagado, sí. Si no se la han pagado es una deuda porque la empresa la está debiendo. Pero si yo se la pagó al empleado, no tiene por qué tener una deuda ahí. Es lo que tú dijiste. Por decir, está próxima a pagarse, pues la nómina, pues obviamente entra como pasivo. No, si no se ha pagado, se le está debiendo al empleado y es una deuda que pertenece al pasivo y que hay que registrarla. Pero como tal, la nómina lo que es un costo. IVA o un gasto, depende de si está relacionado o no con el producto. Y va en el estado de resultados. ¿Te queda claro? Sí, señor, gracias. Entonces empecemos a desagregar estos pasivos. ¿En qué los vamos a clasificar? También los vamos a clasificar en 8 grupos. Bueno, inclusive hay otro, lo voy a incluir también. Pero no vamos a hablar de él. ¿El primero qué es? El primero se llama obligaciones financieras. Es decir, todo lo que yo le deba al sector financiero, por concepto de préstamos, por concepto de financiación, por lo que sea. Lo que yo le debo a un banco, a una entidad corporativa, a una corporación de ahorro y vivienda, a una entidad financiera, todo lo que yo le deba a esas personas va a estar reflejado en obligaciones financieras en la cuenta 1. En la cuenta 2, ¿qué va a tener? Proveedores. Y aquí voy a colocar
un número 14. En la cuenta 2 voy a tener proveedores, es decir, voy a tener relacionado todo lo que yo le deba a las personas que me venden la cuenta 14 del inventario. Es decir, todo lo que a mí me vendan por acá o lo que me entre por acá, pero si yo no lo pago, lo quedo debiendo. Si lo quedo debiendo, lo voy a registrar como proveedor. En la tercera vamos a tener cuentas por pagar. Ojo, diferente a mis cuentas por cobrar de la 13. Estas cuentas por pagar, esto es lo que a mí me van a pagar. Es decir, es el dinero que yo voy a cobrar y que voy a recibir. Y esto es lo que yo tengo que pagar, lo que otras personas me van a cobrar. En la 4 voy a colocar los impuestos, gravámenes y tasas. Es decir, voy a registrar todo lo que le debo al Estado. Por ejemplo, el impuesto de renta. En la 5 voy a llevar las obligaciones laborales. Todo lo que yo le deba a los empleados por su nómina o por sus prestaciones sociales, etc. En la 6 voy a llevar pasivos estimados y provisiones. Es decir, en la cuenta 6 voy a registrar todo lo que yo esté debiendo por pasivos que no tengo claro, que simplemente estoy estimando cuánto van a valer o que estoy provisionando. En la cuenta 7 voy a registrar los diferidos, que tampoco vamos a hablar de diferidos en este momento. En la cuenta 8 voy a registrar otros pasivos, que es todo lo que no quepa en esta clasificación anterior. Y en la cuenta 9 voy a registrar los bonos. Los bonos no los vamos a ver, es simplemente cuando una empresa necesita dinero y lo que hacen es que personas del común le prestan dinero a cambio de ese dinero después, más unos rendimientos financieros. Pero no vamos a trabajar con bonos en el momento. Y como todos estos pertenecen al pasivo, que es mi segunda cuenta, pues entonces todos van a venir antecedidos de un 2. ¿Es claro? Sí, señor. Por favor, yo tengo una preguntita. Dime. En obligaciones financieras, no sería prácticamente lo mismo que cuentas por pagar, pues sabiendo que se tratan de, digamos, de pagar dinero y se tratan de obligaciones hacia pagar un dinero. ¿Cuál es la diferencia? En que todo lo que tú registras en obligaciones financieras es porque se lo debes al sector financiero, se lo debes a bancos o a corporaciones financieras, mientras que las cuentas por pagar ya es lo que tú debes, pero que no lo debes ni a un banco ni a una entidad financiera, ni que se lo debes tampoco a proveedor, a la persona que te vendió la mercancía. Por ejemplo, el arrendamiento del local que lo quedaste debiendo, no lo has pagado. No sería una obligación financiera porque... Los servicios. Los servicios, si no los he pagado, los servicios públicos. ¿Quién estaba hablando, perdón? Yo, Steven. Dime, Steven. O sea que en esas otras, pues lo que decía Alexis, o sea, eso es algo que me benefició a mí, pero también lo tengo que pagar, pues es lo que entiendo yo. O sea, a beneficencia de eso, obviamente, pues tengo que pagar. ¿Qué cosa? O sea, me estoy beneficiando, tengo el local, obviamente tengo que pagarlo, diferentes a las obligaciones financieras que son deudas netas ya que se deben es por, no sé. No necesariamente, Steven, ¿por qué? Porque si tú el arrendamiento del local lo pagaste, tú no tienes un pasivo. Tú solamente pero, lo registras. Pues me estoy beneficiando de eso porque de allí es donde estoy sacando todo el producido, digámoslo de esa manera, pues veo yo que es algo similar a eso, ¿no? Sí, es algo similar, pero no tiene nada que ver con que se haya recibido o no. Obvio, si te generó un beneficio, pues también lo vas a tener que pagar. Pero a lo que me refiero es a que si tú pagaste ese arrendamiento, no lo quedaste viendo, no tienes por qué registrarlo. ¿Me hago entender? Mientras que si lo quedaste debiendo, sí tiene que aparecer. Si le pagaste la nómina a los empleados, no tiene por qué aparecerte nada en la cuenta 25. Pero si no les pagaste la nómina, la tienes que registrar ahí. ¿Sí me entiendes? Si el 31 de mayo, tu empresa pagó la nómina del 31 de mayo, o sea, del 15 al 31 de mayo, ahí no tiene por qué tener nada más que las prestaciones, o bueno, no tiene por qué tener nómina por pagar. Pero si el 31 de mayo tu empresa cerró su periodo contable y no le pagó la nómina a los empleados porque no tenía plata, porque era domingo, por lo que sea, ahí tiene que aparecer porque es que les quedó debiendo la plata. ¿Sí? Lo mismo con el arrendamiento.
Si tu empresa en mayo pagó el arrendamiento del mes de mayo, no tiene por qué aparecerte como un pasivo, porque ya está pago. Pero si no lo pagó, sí te va a aparecer ahí. ¿Me entiendes? Señor, gracias. Listo, con gusto. Y por último, el patrimonio. El patrimonio tiene 7 cuentas, pero no voy a ir allá. Voy a hablar simplemente de la 1, de la 3, de la 6 y de la 7. Vamos a decir que la 1 es el capital social o aportes sociales. Es decir, aquí voy a registrar cuánto dieron los socios a la empresa. La 3 va a ser la reserva legal, que es cuando la empresa tiene utilidad, eso lo hicieron ustedes en la tarea, tiene utilidad pero no se la reparte a los socios, sino que deja una partecita reservada. ¿De quién es? Es de los dueños, es de los socios. Por eso está en el patrimonio. Profe, pregunto Señor, yo, dime. entonces esa reserva legal sería como, digamos, un dinero de emergencia para en caso tal de que la empresa, digamos, vaya a entrar en quiebra o Exacto, no, es para eso, es para eso. ¿Sí? Ese dinero es de los dueños ya. de la empresa, es de los socios. ¿De dónde sale? De las utilidades. Si hay utilidades, hay reservas, señor. Eso es por ley que cada empresa tiene que tener una reserva legal, ¿cierto? Eso es una ley que lo constituye. Claro, ¿no? por eso se llama legal. Legal viene de ley, porque es una ley la que lo determina. Pero las únicas que pueden estar exentas de esa ley son las sociedades anónimas simplificadas, siempre y cuando en sus estatutos diga que ellos no van a hacer reserva legal. Y si tienen utilidad, se gasta toda la plata. Pero realmente sí hay que hacerlo. Y es una práctica financiera adecuada, porque nada se gana si la empresa tiene utilidad y le reparten toda la utilidad a los socios y después tiene una pérdida. ¿Me hago entender? Entonces, por eso es importante tener esa partecita reservada, que es de cuánto? Del 10%. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, si nos vamos para la 6, va a ser la utilidad, no, la utilidad no. Va a ser el resultado del ejercicio. Es decir, cuánto se ganó la empresa en mi periodo contable. Aquí me va a aparecer la utilidad que tuvo la empresa en mi periodo contable. ¿De dónde sale esa utilidad o esa pérdida? El estado de resultados. Del estado de resultados. Es decir, del estado de resultados yo ya sé cuánto fue mi utilidad o fue mi pérdida, y de quién es esa utilidad o esa pérdida, es de los socios o de los dueños de la empresa. Si la empresa ganó plata, esa plata no es de la empresa, es de los dueños. Si la empresa perdió, ¿quién asume esa pérdida? La asumen los dueños. Y también voy a tener una 7 que se va a llamar resultado de ejercicios anteriores. Es decir, si hubo ganancia, pero los socios no se la distribuyeron, sino que la tienen ahí guardadita y después la van a distribuir. No una reserva legal, porque la reserva legal no se puede distribuir entre los socios, a no ser que la empresa se quiebre. Mientras que el resultado de ejercicios anteriores es la plata de las utilidades de los socios, pero ellos decidieron dejarla ahí hasta un futuro, cuando ellos ya digan que la van a necesitar o que la van a distribuir. Hay otros, sí, hay superávit de capital, hay superávit pues en el patrimonio, hay superávit de capital, superávit por valorizaciones, etcétera. Pero en ellos sí no vamos a entrar porque ya son un poco más complejos y se nos salen de nuestro resorte. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta ahí? Y como el patrimonio es la 3, entonces todo lo vamos a identificar con un 3 adelante. Ya sé que cuando yo vea una cuenta PUC que empieza por 3, va a pertenecer al patrimonio. Profe, entonces eso ya está establecido así: 1 activo, 2 pasivo y 3 patrimonio. Sí, señor. ¿Usted lo quiso así? No, yo no. Lo estableció el decreto 2650 de 1993 o Plan Único de Cuentas o PUC, que ustedes lo tienen ahí en sus manos. Y que si quieren pueden ir consultando. Muchas gracias. Vamos claros hasta aquí, niños. ¿Van conmigo? Sí, profe. No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes, no hay nada. ¿Todo claro? ¿Puedo seguir? Sí, señor. Listo, pero sí, claro, siga.
Señor. Bueno, No me venga una pregunta. dime. Por ejemplo, yo acá mirando pues el PUB, pues ahí en ese de patrimonio también me sale es que la 34 revaloración del patrimonio. Revalorización del patrimonio. Por eso, a eso voy, pero yo les dije que esas no las íbamos a utilizar. Por eso solo las dejé las que vamos a necesitar en clase. Porque las otras ya sí son más complejas y esas sí es netamente de contadores. Ah, ok, pues. ¿Listo? Entonces, ya sé que todo esto lo compré con plata ¿de quién? De todo esto. Es decir, todo esto se lo estoy debiendo o a terceros o a los dueños de la empresa. Pero nada de la empresa es de la empresa. Todo lo que tenga la empresa es o de los terceros a los que yo les debo pasivos o de los dueños de la empresa o patrimonio. ¿Soy claro ahí? Sí, señor. Y viene algo muy importante que se llama la ecuación contable o ecuación patrimonial, que me dice que el activo es igual, ¿esto qué le pasó? Al Pasivo más patrimonio. pasivo más el patrimonio. O que si yo hago un despeje, puedo decir que el activo menos el pasivo. Patrimonio. Qué pena, niños, es que cambié de teclado porque el otro se me dañó y no me acostumbro todavía. Que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio. O también puedo decir que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio. Cualquiera de esas tres formas es válida para la ecuación contable. Eso ya depende. ¿A qué es igual el pasivo? Ah, bueno, el activo menos el patrimonio. ¿A qué es igual el activo? Al pasivo más el patrimonio. ¿A qué es igual el patrimonio? Al activo menos el pasivo. No importa. Lo importante es tenerla clara. Profe, aplica dependiendo de que los datos que tengan en estos momentos, ¿o no? Sí, claro. Pero si mi activo vale 100, entre el pasivo y el patrimonio tienen que sumar 100. Si mi activo vale 2 millones, entre el pasivo y el patrimonio tienen que sumar 2 millones. Si mi activo vale 5 trillones, entre el pasivo y el patrimonio tienen que sumar 5 trillones. No importa que el pasivo valga 3 trillones y el patrimonio 2 trillones. O que el pasivo valga 1 trillón y el patrimonio 4 trillones. Pero entre los dos tienen que sumar los 5 millones que hay en el activo. ¿Soy claro? Muchas gracias, profe, sí, señor. Listo, niños. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta ahí? Profe, entonces la nómina y todos los servicios públicos que se pagan dentro del periodo se representan con el 25. No. Si yo la pago, no la estoy debiendo. Si yo no la estoy debiendo, no tiene por qué aparecerme en el pasivo. Si no la pagué, sí aparece en el pasivo. Una cosa es la nómina, que ¿dónde lo ubicarías tú? El activo no. No, la nómina. Si tú quedaste debiendo la nómina. Si la quedaste debiendo es pasivo. Y si es nómina, pues es una obligación laboral. O sea, la 25. Mientras que, pero si la pagué, no tiene por qué estar en mi pasivo. Porque en mi pasivo yo muestro es lo que debo. Entonces va un activo, ¿dónde va? A un costo o gasto. Ese tipo de obligaciones normalmente, ¿dónde va? La nómina es un costo o gasto. Un gasto. Un costo o gasto. No les estoy preguntando, les estoy diciendo. La nómina es un costo o un gasto. Si es la nómina del contador, que el contador yo no lo necesito para estar haciendo el producto de mi empresa, es un gasto. O si la nómina es la de un operario, es un costo. Pero realmente aparecen en el estado de resultados. ¿Sí me entienden? Sí. Bien. Igual eso lo vamos a ir viendo a la luz de los ejercicios.
Entonces, ahí ya estamos conociendo la estructura del estado de resultados, que es lo importante, que sepamos qué es lo que lo compone y todo lo demás. Bueno, niños, entonces no, yo creo que por esto sería suficiente pues como para el contenido de la clase de hoy. Tómense por favor 15 minuticos, terminen de estudiar, les voy a dejar aquí el parcial con las preguntas. Ah, no sé de qué pesar. Bueno, ahí se los dejo. Les dejo ahí el parcial con las preguntas y nos vemos a las 8 en punto para la evaluación. ¿Listo? Listo. Vayan al baño, tomen agüita, despejense. Profe, una pregunta. ¿Accedemos con el mismo link? No, no se salgan. Dejen la sesión abierta. Ah, bueno. Dejen la sesión abierta, bueno, silencien la cámara o los micrófonos y ya nos vemos. Todos con la camarita lista, ¿ok? Listo. Bueno, señor. Listo, niños. Ya. Ya puedo hablar. En un momentito. ¿Y para qué me necesita a mí? ¿Usted no es capaz de entrarlo solo? Claro.
Vayan aquí a la llave. Muchas gracias. ¿Qué le pasó a la reina? ¿Necesito ya? Ya comió. Un poquito de arroz con fresita. La ensalada. ¿Ya listo?
Listo, niños. Cuando quieran empezar. Profe, ¿usted cómo vio la muerte de Marcial Navarro? No tengo ni idea. ¿Quién es Marcial Navarro? No sé. Bueno, olvidémoslo entonces. No, pero me puede decir quién es. Es el presidente fundador de Magnetron. ¿Se murió el viejito? Sí, se murió Ah, no sabía cuándo. ayer. Ah, pues madre. No tenía ni idea, la verdad. ¿Y estaba muy Sí, viejito se me ya? acaba. Pues sí, siempre está viejito. Ah, pues madre. Tenía casi 81 años, lo que me dijeron. Menos me murió viejito. Y pues, Bueno, niños. Entonces empezamos. Dale. Espérenme un segundito que tengo que subir un video aquí, se me perdió. Bueno, entonces lo que fue ¿qué fue de qué, profe? con el parcial. Niños, ¿Qué? la respuesta es corta y puntual. No tienen que extenderse ni empezar a inventar, no vale la pena. Sacan 5 o sacan 1, no hay de otra. Pues, Uy, no. no, pues que, Moral. qué moral. Qué moral. Esos que están tan asustados con seguridad no estudiaron. Steven Álvarez. Ay, ¿Qué pasó, Steven? señor. Steven, me coloca la cámara, por favor, y el micrófono. Ta. Señor. En su pantalla, que me imagino la está viendo, hay 20 preguntas. ¿Cómo? En su pantalla hay 20 preguntas. ¿La está viendo? Espere yo. ¿Sí? Ok, No, ya no veo. listo, ya. Steven, escoja un número del 1 al 20. El 3. En rojo. Ahí está su pregunta, Steven. El estado de situación financiera se presenta por un periodo o una fecha. ¿Cómo? Estado de situación financiera. Pero que no entiendo la pregunta, pues sí sé, pero no. 5, 4, El estado de situación financiera se 3, presenta por un periodo
o a una fecha por un periodo. Por un periodo se presenta el estado de resultados. Y lo dijimos ahorita y lo hemos repasado toda la clase. Juan José Andica. Señor, Juan José, su cámara y su micrófono. De todas formas, aprovechemos para aclarar dudas. Está claro que el estado de situación financiera se presenta a una fecha, el último día del periodo contable, mientras que el estado de resultados sí se presenta por un periodo. ¿O hay preguntas? Pues yo pensé que era en un periodo de 1 de enero al 31 de diciembre. Pero Steven, si lo hemos dicho desde el inicio de la clase, se presenta el último día del periodo, a diferencia del estado de resultados. Listo. Juan José, señor, número del 1 al 20 menos el 3. el 6. Menciona una norma básica de la información contable. Una norma básica que siempre se debe presentar en un mismo valor. ¿Cómo se llama esa Entonces, norma? peso es peso. ¿Cómo se llama esa norma? 5, 4, 3, 2, 1. Se llama unidad de medida. Joan Sebastián Calle. Sí, señor. Sí, profe. Cámara y micrófono, Sebastián. Ya. Listo. Número del 1 al 20. Menos el 3 y el 6. 17. 17. Sí, señor. Son estados financieros destinados a usuarios indeterminados de la información. Con eso arrancamos la clase. Ya me quedan activo. Señor, No sé. ¿quién le responde a Juan José, por favor? Perdón, a Joan Sebastián. Profe, ¿le puedo responder yo? Ya, perdón. Los de propósito especial. Sí, son los de propósito especial. Propósito general. Son los de propósito general. ¿Por qué? Porque son para usuarios indeterminados. Los de propósito especial son para usuarios determinados. María Camila Echeverry. Ya, profe. María Camila, número del 1 al 20. Profe, digo el número. Que yo quiera. No, tranquilo. El 2. Mencione cuáles son las cuentas reales. ¿Las qué? Las cuentas reales. Las cuentas reales. Te la cambio. Esa parte no la he explicado. Ah, Otro. el 5. Mencione un objetivo de la información contable.
5, 4, 3. ¿Pudieron qué? ¿Un objetivo? Sí. 2, 1. No, no sé. Listo. Juan Diego Espinal. Presente, profe. Juan Diego, tu cámara. Ahí estoy. Ah, ok, ya te. Juan Diego, número del 1 al 20. Pero del 1 al 20. Menos los que ya están, ¿no? O al 10. Defina costo. Defina costo. Bueno, 5. es lo que se necesita la empresa para la producción. ¿De qué? Pues, no sé, pues lo que la empresa produce. No, Ok. pues la materia prima y todo eso. John David Hill. Señor, John David. señor, Del 1 al 20. Menos los que están. 11. el 11. Defina gasto. Esto es el desembolso de la plata para pagar nómina, No necesariamente para pagar nómina. pero como gasto así como puede ser de facturas, cosas así. Organízame la idea. Es el gasto de las actividades. No, tampoco. Son las salidas de recursos, pero que no son necesarias para producir, sino para administrar o vender. Juan Sebastián Herrera. No, profe, No te veo. ya la activé. Listo. Sebastián. La 9. Defina ingreso. Ingreso, pues es todo aquello que le entra a la empresa después de haber como vendido su, pues ya sea lo que, si es una empresa de servicios o es una empresa que se dedica a elaborar algún producto, es todo lo que recauda gracias a esto, ¿A qué? a las ventas del producto o del servicio. Ok. Alexis. Sí, señor. Se está exonerado. Sí, señor. Esteban Pulgarín. Señor. Listo, Steven. 1. Mencione cuáles son las cuentas nominales. Las cuentas nominales. Sí. Cinco, 4, 3, Profe, cuentas nominales. 2, 1. ¿Quién le ayuda a Steven? Ingreso, costo y gasto. Listo. Hola, Andrea Ramírez. Ya, profe. Listo, Paola. La 7. Mencione una cualidad de la información contable.
¿Por qué estás pasando hojas? 5, 4, 3, 2, 1. Paola, nada. Comprensibilidad. Ok, Comprensibilidad. comprensible. Héctor Mario. Señor, Héctor Mario. Usted me dirá. sí. Las 8. Defina activo. Activo. Es todo aquello que posee la empresa, profe. ¿Qué? ¿Sí me escuchó? Sí, pero... Como vehículos, las deudas. Orden... Ordéname la respuesta. Profe, todo lo que... todo lo que posee la empresa, como, pues, no sé, el dinero, el vehículo, las deudas por pagar. Todos los bienes. Cuentas por pagar son pasivos. Bueno, profe. Steven Álvarez. Steven, va tu segunda oportunidad sobre 4. Sí. Dale pues. La cuarta. El estado de resultados se presenta por un periodo o a una fecha. Por un periodo. Por un periodo. Sebastián. Calle. Sebastián. Sebastián Calle. Señor, Sebastián, va su segunda oportunidad sobre 4. sobre 4. ¿Puedo leer otra pregunta? Sí. De las que quedan. La 12. Sebastián, defina pasivo. Pasivo. Pues eso no viene siendo todo. ¿Todo lo que queda? No te estoy entendiendo nada. Las publicaciones de una empresa. Ok. María Camila. Yo, profe. Tu segunda oportunidad sobre 4. De lo que queda en el... La 14. María Camila, ¿cuál es la ecuación contable? La ecuación contable. Es la que se basa en el valor del activo y es el financiado en deudas y en el capital propio. ¿Pero cuál es la ecuación contable? Profe, es lo que es activo a la pasiva. ¿Igual a Más qué? el patrimonio. Bueno. Steven Pulgarín. Señor. Sobre 4. 13. Defina patrimonio. El conjunto del conjunto de bienes que poseen los dueños o los
dueños o los titulares de la empresa. ¿Los dueños o qué? Los dueños o también, digamos, accionistas de la empresa, lo Ok. que representan. Listo, niños. ¿Dudas, preguntas? No, todo muy claro, profe. Ok. Sebastián Naranjo, Yo pregunto. dígame. La 15. ¿Cuáles son los tipos de estados financieros que existen? Estado financiero que existe. Entonces, no es la ecuación patrimonial con la ecuación contable. No tiene nada que ver. Entonces son las de propósito general y propósito específico. Ok. Propósito especial. Mónica Olaya, Sí, profe. dímelo. Ya te coloco en la pantalla. La 26. ¿El estado de situación financiera pertenece a los estados financieros de propósito especial o de propósito general? ¿Esta situación financiera Sí. pertenece a qué, profe? ¿A los estados financieros de propósito especial o de propósito general? Propósito general. Ok. Listo, niños. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? ¿O alguien no quedó satisfecho con la nota o creo que fue justo la Profe, yo no calificación? alcancé a mi nota. ¿Quién? Yo no sé si quedó en ninguna o... Pero no sé quién eres tú. Me le cambié ese de rico. ¿Cuál fue la pregunta que respondiste? No sé cuánto saqué, si la subí o no. Pero ¿cuál fue la pregunta que respondiste? La pregunta de ella fue cuál era Era las ecuaciones. contable. Ah, ok, te quedan 4. Sacó 4. 4. Ah, gracias. Un gusto. Bueno, niños, entonces, si no hay más